Algunos se van retirando cuando dijeron que yo iba a predicar. ¿Cómo es, hermano? No, pues. No, si se debe ser una salida de emergencia nomás. Queridos hermanos, hermanas, doy gracias al Señor porque nuevamente puedo estar acá delante de ustedes para exhortar la palabra de Dios. Y sabe que yo tenía listo un mensaje hasta ayer en la noche, todo preparado, todo listo, hasta un himnario así parecido al que mostró la hermana acá, que ahí encontré el himno que justo calzaba, porque lo buscáis y dije, ¿en qué himnario está ese himno que calza con el mensaje que voy a predicar? Y al fin lo encontré, parece que es el mismo que mostró la hermana David. Es un himnario ese, ¿verdad? Hermano Washington, ¿no? El que mostró la hermana David acá. Sí, ahí debe estar el himno. Así que, listo, voy a ver si mi esposa me acompaña a cantarlo, porque aquí nosotros podemos predicar, podemos cantar, jugar fútbol, hacerle a la parrilla, o sea, Fulleda es un escritor cubano. Fulleda, ¿lo ubican? Es un profesor que hacía clases así lúdicas, incluso él hacía clases en la universidad, para que los maestros hicieran sus clases en forma lúdica. Bueno, él dijo de que todos, a ver, más exactamente como lo dijo. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. ¿Se recuerdan, no? Ahí se acordaron, ¿ves? De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Eso quiere decir que, bueno, en Chile sobre todo reinan los maestros, ¿cómo se llama? Chasquilla, que le pegan a todo un poco. Pero no es la idea esa de pegarle un poco a todo y hacerlo todo a media, no. También la idea es de hacerlo bien. Bueno, pero tenía listo todo y al final decidí guardar el himnario, decidí guardar el mensaje preparado y me picó el bichito dentro. Casi todo el día viendo fuego. No sé, porque estábamos pendientes de lo que podía pasar, si el fuego un día para allá o por el otro lado. Bueno, los que teníamos familiares estábamos preocupados, queriendo saber algo y no los teléfonos no contestaban nada. Así que y el fuego estaba ahí. Y el fuego están ahora unos helicópteros especiales tirando agua, pero no se apagaba. No se apagaba, seguía el fuego. Y yo me acordaba del pasaje bíblico que habla de un fuego que nunca se acaba. ¿Han escuchado ustedes? Eso lo dice Juan el Bautista y lo dice también nuestro Señor Jesucristo. Habla de un fuego que nunca se apaga. ¿A qué se refería? Entonces empecé a pensar y decidí cambiar el mensaje pidiendo la ayuda al Señor. Y es así que en esta hora vamos a meditar justamente en el significado del fuego. Porque el Señor nos muestra, a nosotros los chilenos nos ha mostrado que el agua es destructora, que el fuego es destructor, ¿sí o no? Pero también el agua es necesaria, el fuego es necesario. Entonces podemos hablar de estos elementos nosotros, los chilenos, con propiedad, hablando del beneficio que significa, ¿no es cierto?, tener agua casi en abundancia en Chile, y también de repente el fuego en cualquier momento aparece y lo necesitamos, ¿ya? Ya no solo pensando, hermano, en los beneficios
por todos conocido, que nos gustaría a lo mejor compartir mucho tiempo, pensando en de qué le sirve a usted el agua, de qué le sirve el fuego, y empezaríamos a conversar tantas cosas, ¿no es cierto?, que nos alegran la vida. Sin embargo, a veces tenemos que sufrir situaciones difíciles, justamente por estos elementos. Y no vamos a hablar de terremotos, no vamos a hablar de otro tipo de catástrofes, pero sí, los chilenos hemos sufrido en el norte, en Antofagasta, casi el primer año que llegamos, justo los aluviones allí. Y aluviones, agua que vino desde los cerros, y en Antofagasta no llueve nunca. Y el día anterior llovió 2 horas consecutivas, toda fuerza. Y nosotros en la casa tratando porque están siempre como cerros en Antofagasta, y entonces las casas tienen sótano y arriba está edificada la casa propiamente tal, y el agua viene en bajada siempre. Entonces había que proteger, y no habíamos cómo proteger para que no entrara el agua. Era un fenómeno que no sucedía ya. Y al otro día pensamos que nosotros la habíamos sufrido todo, porque tuvimos que el comedor, la silla, poner las patas arriba ahí para que no se mojaran, y mi esposa parece que está embarazada del caballero acá. Entonces la sufrimos un poco, pero empezamos a escuchar las noticias, lo que había pasado en Antofagasta. Centenares de personas que todavía no se saben. Se le llaman a esas personas que no las encuentran. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se les dice a los que están en tragedia y no se encuentran las personas? Desaparecidos, pero se les llama, ¿no es cierto? Y algunos están desaparecidos y nunca aparecen porque murieron. Fueron arrastrados incluso hasta el mar, se nos dice. Otros quedan sepultados en sus propias casas. Me tocó ir con pala y a tratar de ayudar a un hermano que subimos, se le entró todo el aluvión por la casa, del patio de la casa hacia la calle, y afortunadamente, decimos nosotros, pero la voluntad del Señor, que estaba la puerta abierta y por lo tanto pudo salir, si no mueren. Y así le pasó a mucha gente. Murieron por los aluviones, por no abrir las puertas de allá, de la salida, sino abrieron las de la entrada y fue peor. Murieron en sus propias casas. Bueno, entonces, cuando empezamos a hablar de eso, el agua es destructora, decimos. El fuego es destructor, pero no vamos a quedar ahí, sino que vamos a avanzar pensando no solo en el daño y la tragedia, ¿no es cierto?, que ha traído a la humanidad muchas veces, no solo en Chile, en muchos países han sufrido los efectos de los maremotos, de los incendios y de las manifestaciones que son recurrente en muchas partes del mundo y particularmente en Chile. Eventos que nos gustaría olvidar, pero quedan en la mente. Y como esto es recurrente, se reiteran cada cierto tiempo, se repiten, no alcanzamos a reponernos y ya viene otro incendio, viene otro aluvión. Y pensamos, ¿no es cierto?, lo que ha pasado ahora, y hace como 10 años que estamos con esto de los incendios. Y vienen una y otra vez y nos dejan lecciones, ¿verdad? Ahora aprendimos la lección. No hay que acumular desperdicio o cuánta cosa en las quebradas, porque eso son un caldo de cultivo para el fuego. Pero de nuevo se descubre que eso pasa. Es decir, la naturaleza nos deja lecciones para que aprendamos cómo convivir con estos fenómenos. Sin embargo, no aprendemos la lección. Y se repite y se repite. Los hijos de Dios, cuando empezamos a ver las tragedias, cuando empezamos a ver que hay
personas que sufren mucho. Nos da pena, ¿verdad? Como aquí se mencionaba, ver lo que ha sucedido en diferentes hogares, muertes de niños, de ancianos, y algunos hasta lamentan, y es lógico también lo de las mascotas, porque también, como algunos dicen, pasan a ser parte de la familia. Pero, hermanos, los cristianos, ¿vivimos igual o diferente este tipo de situaciones? Nosotros tenemos pasajes bíblicos claros en la Escritura. Cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones o de tragedias, los hijos de Dios creemos que Dios tiene el control de todo. ¿Cree eso usted? Dios tiene el control de todo. Entonces, cuando yo miraba que no se apagaban, y después de la mañana dijimos, sí, se apagó el incendio en la noche, pero de nuevo revivió, y de nuevo las llamas y las casas quemándose. Pero persiste en nosotros. Dios tiene el control de todo. Y en todo Dios tiene un propósito. Por eso que es recurrente en estas situaciones hablar de Romanos 8:28. ¿Cómo dice? A los que a Dios aman, o los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cree eso usted? Es parte de la palabra de Dios y yo creo firmemente que es así. Aunque a veces nos toque sufrir situaciones, pero sabemos que todo tiene un propósito especial. Y los hijos de Dios nos aferramos a aquello. Para los incrédulos esto no aceptan estas cosas. Ellos no pueden decir lo mismo que decimos los cristianos, y ahí están y se enfrentan a las situaciones con un tremendo dolor que no hay quien los consuele. Nosotros tenemos a Dios, su Santo Espíritu, que es el Consolador, ¿no es cierto?, que viene a nuestras vidas. Entonces, el fuego era impresionante verlo ahí. Cuánta impotencia, porque no se apaga. Y nosotros de casa podemos ver eso, pero los que están alrededor no solo ven, sino sienten que les quema la piel, se le calientan los zapatos, se queman los pies. Tragedia por todos lados. Es difícil. Pero allí se está manifestando también de alguna forma el poder de Dios, como vamos a ver. Eso es lo que me llevaba a mí a pensar en la descripción que hace Juan el Bautista y que hace nuestro propio Señor Jesucristo en cuanto al castigo eterno. En cuanto al castigo eterno, dice que es un fuego que nunca se apaga. Este fuego por fin se va a apagar. Sabemos que va a llegar un momento que se va a apagar. Pero hay un fuego que habla la Biblia que simboliza el castigo que Dios tiene, no para sus hijos, sino para los que rehúsan creer en Dios, sino para los que no se arrepienten de sus faltas, de sus pecados, de su manera mala de vivir y no obedecen al Evangelio. Para ellos, entonces, viene a ser este fuego que nunca se apaga. Ahí en Mateo 3:12 lo tenemos, la expresión de Juan el Bautista, y en 25:41 Apocalipsis 21:8 también tenemos palabras del Señor Jesús con relación a lo que estamos hablando. Pero en el contexto, hermanos, de toda la Biblia, de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios, el fuego tiene diferentes significados y diferentes propósitos. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a esta situación, debemos también elevar un poquito nuestra mirada y pensar qué dice la Biblia con respecto a esto. No sé si a usted le gustaría verlo. Por lo menos aquí yo tengo 4 significados. ¿Lo quieren o no? Si no, me siento allá. Bien. Uno,
si se refiere a un fuego eterno, lo hace refiriéndose al castigo, ¿ya? Eso es lo primero. La Biblia habla de un fuego eterno, un fuego que nunca se acaba, y eso hace referencia al castigo. ¿Para quién? Para que los que no creen en Jesús, para los que no aceptan a Dios como el Creador y como el Salvador, el sustentador y aquel que va a enviar a su Hijo para rescatarnos de este mundo. Bueno, segundo punto, el fuego como respuesta. Dios sabe que enviaba el fuego como respuesta o confirmación a algo que determinadas personas hacían. Por ejemplo, un rey. Él entonces mandaba fuego como aprobando lo que ese profeta o ese personaje bíblico o esa gente hacía. Aprobaba mandando fuego. ¿Pero dónde? Sobre un altar que habían constituido. Por ejemplo, a Elías, ¿no es cierto?, ante los Baales. ¿Recuerdan ustedes eso? Ante los Baales. ¿Mandó fuego o no? Dios mandó fuego, pero cuando Elías confeccionó un altar, pero lo hizo en forma más rigurosa que lo hicieron los Baales, mucho más rigurosa. Y los Baales clamaban, ¿no es cierto?, ante ese altar para que fuera el fuego consumiera el agua y consumiera todo lo que estaba allí, el animal que habían destrozado y puesto allí, y no pasaba nada. Y recuerdan cómo se burlaba un poco Elías, ¿verdad? Le decían, a lo mejor está durmiendo, es un Dios que está cansado o anda por otros lados. Como es Dios, anda en todas partes, menos acá. Bueno, ahí tenemos cómo Dios aprobó lo que Elías hizo y manifestó su poder mediante fuego y aprobó lo que Elías había hecho. Y por lo tanto, ¿qué dijo Elías? Bueno, ahora me toca a mí la otra parte. Le tocaba un poquito difícil, sin embargo, él se llevó a los 450, ¿qué eran? 450 Baales que adoraban a dioses falsos, y hasta ahí no me llegó. Eso está en Primera de Reyes 18:38. También él hizo una aprobación, dio su aprobación a David, cuando levantó un altar a Dios en la era de Ornán. No sé si se recuerdan de eso, cuando David hizo un censo obedeciendo a Satanás. Satanás lo instó a David que hiciera un censo y él se puso a contar a todo el pueblo. Y no fue mandato de Dios. Por lo tanto, Dios se enojó con David. Bueno, a raíz de eso empezó a dar muerte a todos los israelitas. ¿Cómo hago para cesar esto? Y bueno, habló con el ángel que andaba haciendo la destrucción, conversó y dijo: yo quiero aquí en comprar una parte del terreno de Ornán y voy a levantar un altar para el Señor. En Primera de Crónicas 21-26 está. Y entonces así lo hizo. Resumiendo, hizo un altar a Dios, pidiendo perdón, reconociendo que había hecho muy mal en desobedecer a Dios y levantar ese censo que no había sido autorizado por Dios. Y estaba causando la muerte de los israelitas. Se arrepintió y Dios aprobó lo que hizo. ¿Quién estamos hablando? David, ¿no es cierto? Y mandando fuego.
Así que el fuego como expresión de aprobación de Dios. También a Salomón. ¿Recuerdan ustedes cuando él dedicó a Jehová el primer templo? Tremendo templo, qué lujo, qué maravilla. Pero él quería dedicarlo al Señor, a Jehová. ¿Se imaginan ustedes que Dios hubiese rechazado ahí ese templo? Entonces estaba nervioso Salomón, y preparó un altar allí para hacer una ofrenda en sacrificio, ¿no es cierto?, para dedicar el templo, hacer una gran fiesta y dedicar el templo tremendo, lujoso, con materiales especiales para Dios. Y ese primer templo lo aceptó Dios, enviando fuego al altar que Salomón había levantado. Imagínense, no llega nunca el fuego. ¿Y qué dice? ¿Y qué hago con este templo? Va a decir, ¿qué hago con esta casa? Esta casa era para Dios y él la rechazó, pero no fue así. Nuestro Dios misericordioso, así como tuvo misericordia, ¿no es cierto?, también con David, también fue misericordioso con Salomón. Y lo aceptó, haciendo descender entonces fuego sobre el altar que había sido preparado. Tercero, dije, eran 4 cosas, ¿no es cierto? Así que vamos ya tierra derecha, como dicen los hípicos, parece. Dicen. Bueno, como instrumento de juicio divino. Aquí nos toca a nosotros, como instrumento de juicio divino. Ejemplos sobre Sodoma y Gomorra. ¿Con qué él manifestó su ira? ¿Cómo lo expresó? ¿Qué hizo con Sodoma y Gomorra? Mandó que lloviese fuego y azufre. Manifestó entonces su ira en contra del comportamiento que llevaban esas dos naciones. Fuego entonces de juicio divino. Hermano, y Sodoma y Gomorra están por delante, mostrando quizás, yo creo, en nuestro tiempo que la humanidad se está convirtiendo en una gran Sodoma y Gomorra. ¿Sí o no? Y a veces nos extrañamos, ¿no es cierto?, porque cae fuego, hay fuego en determinados lugares. Pero Dios puede manifestar su ira de esa forma. Y ya lo puso como ejemplo en el Antiguo Testamento. Pero también sobre los hijos de Aarón. ¿Se recuerdan ese hecho cuando ellos ofrecieron fuego extraño en el altar? Dios no había mandado que ellos ofreciesen ese fuego en el altar, allí en el tabernáculo. No. Pero ellos entraron por su cuenta y ofrecieron ese fuego. ¿Dios aceptó aquello? Claro que no. Ahí en Levíticos 10:2 tenemos ese hecho. Entonces envió ese fuego divino o de juicio divino sobre ellos, y murieron instantáneamente, siendo los hijos de Aarón, que ellos fueron consagrados incluso con Aarón para el sacerdocio, pero desobedecieron. Entonces, hermanos, todo esto está por delante de nosotros. Cuidado cuando desobedecemos al Señor. Cuidado cuando sabemos que esto va contra Dios, pero persistimos en hacerlo. Si sé que lo que estoy haciendo está contra Dios, yo no debo persistir en hacerlo, porque me arriesgo, ¿verdad?, a que el fuego de juicio de Dios caiga sobre mí.
y también sobre los que no sobre los que no conocieron a Dios ni obedecieron en el Evangelio, ahí en 2 Tesalonicenses, ahora pasando al Nuevo Testamento. 2 Tesalonicenses 1:8. ¿Qué es lo que pasó? Sobre los que no conocieron a Dios, se negaron a conocer a Dios y se negaron a obedecer al Evangelio. Así que esta es una advertencia también para aquellos que se resisten. A veces tenemos personas que vienen y vienen por muchos años al templo, pero nunca hacen una decisión personal y siempre están ahí. Pero también mucha gente afuera que les hablamos, le hablamos una y otra vez, ¿no es cierto? Y algunos dicen, oye, yo estoy cansado de hablarle a esa persona, no pasa nada. Y hay que llevarle a lo mejor estos pasajes, estos versículos, diciendo que se están arriesgando a que caiga el juicio de Dios sobre ellos. Y también sobre todas las obras que hay en los hijos del Señor. Hermanos, nuestras obras, lo que nosotros hacemos, está puesta en la lupa del Señor. Está mirando Dios con sus ojos desde lo alto cada paso que damos, pero no con el afán de que se trastabilló y pesco el garrote y le doy. No es ese Dios, pero da una y otra oportunidad. Da una y otra oportunidad para que nos arrepintamos, para que enmendemos el camino, pero a veces persistimos en la maldad. Entonces, no haciendo las obras, o bien nos jactamos, queridos hermanos. Usted puede ser un fiel miembro de la iglesia, un fiel diezmador, un fiel asistente, trabajador, entregando sus dones, sus talentos al Señor. Pero, ¿qué le mueve a hacer eso? A lo mejor usted está construyendo su vida espiritual o su casa espiritual sobre un cimiento falso. ¿En qué cimiento está construyendo usted su vida espiritual? Eso es lo que el Señor va a mirar. Hay mucha gente, como compartía nuestro hermano, ¿dónde está ahí? ¿Se fue el hermano? Ernesto se fue, ¿no? Allá atrás, perdón, como lo había visto por acá adelante también. Lo que usted compartía, ¿no es cierto? Cuán equivocados a veces estamos. La gente muchas veces piensa hacer las cosas como a ellos se le ocurre. ¿Sobre qué cimiento estoy construyendo mi casa espiritual? ¿Sobre hojarasca? ¿Sobre piedra? ¿Cuál es el cimiento? Y ahí se hace una comparación, ¿no es cierto? Usted va a 2 de Pedro 3:10. Estamos a veces equivocados. No podemos levantar nuestra casa espiritual sobre cualquier cimiento. Cuidado, cuidado. El otro día pasaron ahí la locomoción colectiva, yo andaba no sé en qué diligencia, y ofreciendo, en el metro era, ofreciendo incienso, una serie de otras cosas para edificarnos espiritualmente. Para edificarnos espiritualmente. En eso basamos nosotros nuestra espiritualidad, en los aromas que respiramos, en el incienso, en el tipo de obras que hacemos. Cuando yo hago una obra y estoy pensando que me van a vanagloriar por aquello, o sea, alguien va a alabarme por aquella obra, estoy construyendo mi casa espiritual en un fundamento falso. Porque Jesús, el que predicó, como decía nuestro hermano, el sermón de la bienaventuranza en el sermón del monte, él estaba predicando lo que él hacía. Jesús nunca predicó y puso como fundamento algo que él no lo hiciese primero. Por eso que tiene autoridad sobre nosotros. Tiene autoridad. Él enseña algo que él lo realiza. Cuidado, hermanos, que
podemos estar predicando, hablando y haciendo nosotros otra cosa. ¿Cuál es el cimiento de su casa espiritual? Tenemos un solo fundamento y ese es... ¿Quién puede leer segunda de Pedro, sí, 3:10? ¿Sí? Sí, segunda de Pedro 3:10. Hermano, todo tipo de obra que no está en un fundamento sólido será quemada. Los trabajos, las ofrendas, los diezmos, que yo cante, no cante en un coro, que yo predique o no predique al aire libre, todo eso, ¿por qué razón lo hago? ¿Por qué lo estoy realizando? Bueno, el hermano me mandó esto y si no lo hago después a lo mejor se va a enojar conmigo y ya no va a ser mi amigo. Entonces, para estar en buena amistad con determinado, yo lo hago. Eso no es la razón. O porque en la sesión me nombraron de maestro de tal clase, bueno, yo tengo que cumplir. Y aquí estoy cumpliendo. Y a veces personas que le dan un cargo y terminan el año, listo, ay, por fin. Y el otro año no acepta ningún cargo. Porque quedó hasta aquí con el cargo que le habían dado. ¿Cómo sirvió? ¿Sirvió como al Señor? ¿Quiso agradar al Señor? Por ejemplo, enseñando a los niños, enseñando a los jóvenes. ¿Quiso agradar al Señor o agradarse a sí mismo y que después cuando terminaran le levantaran un poco menos que un altar, dando gracias? Mire, este sí que es maestro. Hermanos, cuando buscamos la alabanza de los hombres, estamos construyendo en un cimiento falso y que será quemada, porque toda obra que en ella hay al final va a ser quemada y lo único que va a persistir va a ser aquello que el Señor considera bueno, legítimo, honroso. Por eso también el Señor, en lo último que vamos a ver, actúa con fuego purificador, el que va a ir purificando nuestras vidas, porque justamente debemos nosotros presentarlo mejor. Y esto lo hizo a través del Antiguo Testamento sobre su pueblo, Israel, de una u otra forma, y lo hacía a través de las aflicciones. A través de las aflicciones. A veces había naciones que tomaban al pueblo, ¿no es cierto?, y lo afligían, lo llevaban cautivo y lo afligían. Y el Señor le da una nueva oportunidad. A veces se creaba todo un círculo vicioso. El pueblo obedecía, el Señor lo libraba de esa aflicción y nuevamente venían y pecaban, desobedecían y nuevamente el Señor clamaban y el Señor tenía misericordia de ellos. Todo un círculo vicioso. Pero el Señor manda aflicciones como la que podemos estar pasando nosotros. Pero esas aflicciones tienen un propósito, hermano, sanador en nuestras vidas. Tienen un propósito para edificar nuestra vida. Tienen un propósito para hacernos mejor, para hacernos mejores cristianos. Así que no pensemos que las aflicciones son para querer hundirnos. El Señor no me ama, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y cuando las comparaciones que hacía un salmista, ¿no es cierto?, con otro, ¿por qué yo que lo obedezco, yo que soy fiel? Mire cómo estoy y el otro que malgasta todo, mire la prosperidad que tiene. ¿Se recuerdan los salmos allí? El Señor quiere purificar a su pueblo y lo hace a través de aflicciones, como quien funde metales. Ahí está la expresión en Éxodo 20:22, en Zacarías 3:19.
como quien funde metales, el oro, la plata y otros metales van a persistir y van a sobreponerse al fuego del crisol. Y si no resiste aquello, quiere decir que usted no está hecho del material que el Señor quiere. Por eso Él quiere un material bueno y nos va a afligir a veces para ir depurándonos, ir purificando nuestras vidas, ir haciéndonos mejores. Ezequiel 22, 20, ¿alguien lo lee, por favor? ¿Dónde está? No sé si ¿alguien? ¿Nadie tiene Biblia? ¿Algún hermano que tenga Biblia? Ezequiel. ¿Quién junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos? Así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré. Ya, Zacarías 13, 9. Zacarías 13, 9. Ya léalo, ¿va? ¿Nadie? Ya, léalo. Meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En medio de la aflicción, en medio de ese trato que tiene Dios con nosotros, como quien está fundiendo materiales firmes, ¿verdad? Él va a tener misericordia. Él no quiere destruirnos, al contrario, quiere hacernos mejores. Y también, no solo sobre Israel, sino sobre los hijos de Dios. Habla en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 3, 13 al 15. Alguien de este lado, por favor, que tenga Biblia y lo lea con voz alta, sonora, pausada. 1 Corintios 3, 13 al 15. Ya, ahí está. Bien, ahí se está hablando del ágape, ¿no es cierto? Ese es el amor que el Señor quiere que nosotros expresemos. Y cuando los hijos del Señor están pasando por diversas situaciones difíciles, es porque el Señor está corrigiendo sus vidas. Porque podemos ostentar de muchas cosas que hacemos, pero si no tenemos amor, de nada sirve. El Señor no va a considerar aquellas cosas que le hemos hecho por hacerlas nomás. Porque, bueno, ya pasó alguien, le doy ayuda. Pero no siento nada. Debemos orar que el Señor me ayude a tener amor ágape por esa persona. O sea, el amor de Dios a través de mí, yendo hacia el otro. Eso es lo que hemos estado estudiando, ¿no es cierto, hermanos de la clase de adultos? Porque el amor ágape, cuando actúa para firmeza de nuestra vida y para bendición de los demás. Quiero decirles, hermanos y hermanas, con estos versículos que voy a leer, que hay un llamado a tener cuidado del fundamento en que estamos edificando nuestra casa espiritual.
se está refiriendo entonces a las aflicciones. Salmo 66, 10 manifestado Jesucristo. Qué hermosa promesa, hermanos. Así que nuestro trabajo no es en vano. Cuando soportamos las aflicciones y en medio de las aflicciones, esas aflicciones nosotros las dedicamos al Señor como una adoración a Él, estamos realmente recibiendo esa fortaleza de parte del Señor y la aprobación de Él sobre nuestras vidas. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fuego de Dios, fuego de prueba que os haya sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, hermano, no es cosa extraña que pasemos por aflicción. No es ¿por qué a mí? No es solo a usted, no es solo a mí. Mucha gente y otros pasan peores situaciones que nosotros, pero el Señor va sustentándolo. Y bueno, aquí tengo lo último, entonces me equivoqué, anuncié mal que era lo último, pero el símbolo de la presencia y el poder de Dios. Qué lindo. ¿Cómo vamos a perder esto de reflexionar? En el Antiguo Testamento se hacen varias referencias a la presencia y poder de Dios. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto? ¿Qué es lo que simbolizaba la presencia de Dios? Una columna de fuego y una nube, ¿no es cierto? La presencia de Dios, hermano, así va en nosotros. No vemos esa columna de fuego, no vemos tampoco esa columna, esa nube, pero el Señor está, hermanos, protegiéndonos con su presencia. Entonces el poder de Dios se está manifestando a cada instante en nosotros. En el Nuevo Testamento también tenemos, ¿no es cierto? Las citas más destacadas son las de la lengua repartida como fuego. ¿Cuándo fue eso? En el día de Pentecostés. Lenguas repartidas como de fuego, ¿sobre quiénes? Sobre los discípulos, sobre los apóstoles, ¿no es cierto? Eso simbolizaba el poder y la presencia de Dios. El Espíritu Santo en nosotros, hermano, manifiesta el poder y la presencia de Dios. Gloria al Señor por eso. Fuego, entonces, fuego repartido como en lenguas. Y otra cita destacada tenemos ahí nosotros también en la Biblia, como es Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, hermano, es fuego consumidor, no parece fuego, es fuego consumidor. Qué protección tremenda tenemos, hermano. Entonces, concluyamos diciendo que era este Dios que nos va a mandar aflicciones, como quien echa metales al crisol, ¿no es cierto? No es ese Dios, sino Él manifiesta su amor, su cariño, mientras estamos pasando por las aflicciones. Sería bueno, hermano, y haría bien para nuestra vida espiritual tener presente en nuestro diario vivir y para un mejor desarrollo de nuestra vida espiritual y en la obra del Señor, que el concepto de fuego de Dios que hemos analizado en esta hora lo consideremos seriamente. Dios es fuego. Dios es fuego y ese concepto debe estar en nosotros para que podamos realmente crecer, para que no nos quedemos allí estancados, sin desarrollo. Por eso se manifiesta así Dios. Quiere purificarnos, quiere hacernos mejores, quiere estar con nosotros en todo momento. Que Él, sepamos que Él aprueba lo que hago. ¿No le gustaría saber que Dios aprueba lo que hago? Y Él se lo va a señalar en su corazón.
se lo va a mostrar en la congregación. Dios está probando lo que yo hago, no para mi honra y gloria, sino para gloria de Él, que Él requiere que seamos íntegros. Por eso que nos va a purificar con aflicciones. Mientras, ¿no es cierto?, más integridad hay en nosotros, hay un mejor servicio, una mejor manera de agradar a Dios. Cada día, entonces, ser mejores. Eso es lo que quiere Dios. Es decir, está hablando de la santidad. La santidad la santificación es una disciplina. Yo quiero ser santo, ya me pongo, ¿no es cierto?, así, soy santito. No, mientras actuamos, mientras trabajamos en la obra del Señor, estamos siendo santificados. Cada día mejores significa. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, y así vamos notando el crecimiento que nos da el Señor, que su presencia entonces y su poder nos den esa seguridad en nosotros. Dios es fuego que nos ayuda a ser mejores. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido ver en esta hora que no debemos temerte a ti, porque tú eres un fuego que se manifiesta en nosotros, que nos presenta, Señor, pasaje en toda la palabra de Dios, que tú te manifiestas como fuego para aprobar, para purificar nuestras vidas, para guiarnos, para estar con nosotros en cada instante. Gracias porque tu Santo Espíritu ha sido manifestado con fuego y con poder. Gracias porque Él es la tercera persona de la Trinidad que está en nosotros y es quien nos purifica y quien nos ayuda a ser mejores. Y esa presencia del Espíritu Santo agradecemos que es para siempre. No es por un momento, como pasaba en el Antiguo Testamento, que por un momento el Espíritu se manifestaba, pero hoy en día, después que vino nuestro Señor Jesucristo, envió su Santo Espíritu, cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo, quien entonces va haciendo toda esa obra dentro de nosotros para ser mejores hijos y vivir una vida con ese poder que nos da tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Guíanos siempre, Señor, con esa presencia tuya en nuestras vidas, aunque no la veamos y a lo mejor aunque no la sintamos. Pero tú, Señor, estás presente, así como estuviste con el pueblo de Israel, presente día y noche, así también tú estás presente como fuego en nuestras vidas hasta que Jesucristo venga. Amén.